Hola, buenas noches. Bienvenidos al DEPA Podcast. Mi nombre es Jaime Rodríguez. Este ha sido un espacio creado para todos ustedes con el único fin de poder tratar temas de conocimiento común, de interés común, desde un punto de vista pragmático y técnico para poder entender algunas cosas que nos pasan en nuestra ciudad y en nuestro país. En esta noche he estado hoy con mi compañero Rigoberto Carballo, con quien vamos a analizar y conversar un poquito sobre el tema de concesión aeroportuaria de la ciudad de Manta. Rigo. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este primer episodio del DEPA Podcast. Este es un espacio en donde nosotros vamos a discutir temas diversos. El día de hoy, puntualmente, el tema de la legislación portuaria, pero en las próximas semanas hablaremos de economía, de sociedad, de cultura, de religión, de espiritualidad, de una amalgama de temas que seguramente son de su interés. Nuestra intención no vamos con una idea de defender una postura o de defender una tesis. Queremos nosotros darles elementos de información a ustedes para que puedan tomar su propia decisión, formar su propio criterio alrededor de los temas que les conciernen. Antes de empezar, quiero darles la bienvenida, además por acompañarnos, al equipo de producción de Digital Nomad que se encuentra el día hoy backstage, haciendo las primeras tomas de este primer de muchos que se vienen encuentros de discusión. Mi nombre es Rigoberto Carballo, estamos aquí para discutir, para conversar de una forma decidida. Gracias, Jaime, por tu intervención y vamos adelante, conversemos. Rigo, hoy día el tema que tenemos que hablar y discutir un poquito sobre la concesión del aeropuerto de Manta. La primera pregunta que yo te tengo ¿es necesaria la concesión? ¿Necesitamos una concesión? Y si es necesaria, ¿por qué? Ok, yo pienso que primero debemos respondernos para qué sirve la concesión. ¿Cierto? Sí, sí. Antes de analizar el tema de la concesión de un puerto, de un aeropuerto, de una vía, etc., ¿para qué sirven las concesiones? Y la respuesta es que los gobiernos o los municipios o los entes públicos concesionan, delegan, hacen alianzas públicos-privadas para que otra instancia, ya sea público-privada también, que sí tiene la capacidad, el dinero, el conocimiento, la expertise, pueda a la par hacerse cargo de una construcción de una obra pública o de una gestión de una infraestructura pública que no necesariamente el Estado o el municipio puede hacer. Es el caso puntual del aeropuerto de Manta. Ahora, el municipio no lo puede hacer por una falta de autogestión, de conocimiento, de capacitaciones, o por qué motivo una entidad pública no podría llevar una administración adecuada. Hay muchas tesis que sostienen que el Estado es un mal administrador. Hay muchas tesis que sostienen que los países que más desarrollados son quienes concesionan o delegan sus infraestructuras productivas al sector privado o alianzas público-privadas que permiten generar mayores inversiones, mayores volúmenes de producción, etc. Si tú me preguntas, el aeropuerto de Manta, y esto lo dicen los datos, es un aeropuerto que no mueve carga de pasajeros, creo que lleva a los 80.000 pasajeros al año, y está muy por detrás de los principales aeropuertos del país. Y esto pasa porque no es porque necesariamente en este momento no hay una empresa que se encargue de generar más pasajeros o más carga. Es porque el mercado en este momento no se ha potenciado en Manta para que exista mayor movilidad. No necesariamente tienes que tener una buena infraestructura bien puesta, sino tienes que generar las condiciones para que vengan más pasajeros. Es decir, infraestructura portuaria, seguridad, buenos servicios públicos. Si eso no existe, no importa que tengas un aeropuerto muy bonito, de mejor nivel, si lo demás, que son servicios complementarios, no están, no sirve de nada la relación. Yo creo que un poquito el temor o recelo que tal vez algunos tenemos es esa mala apreciación, como tú bien dijiste, de esa mala administración del área pública, ese estigmatismo que tenemos que el área pública no sabe administrar las cosas. Pero también tenemos un cierto estigmatismo donde el capital o el privado es muy carnivalista. Y ahí es donde a mí me gustaría analizar entre estos dos puntos realmente dónde se converge. Porque tú dijiste una realidad, Manta no tiene gente, el movimiento aeroportuario. Debatiblemente tenemos carga de mercadería de exportación, por decirlo así, puntualmente atún. Ecuador lo que exporta diariamente es flores, algo de atún. Entonces la pregunta es, si no tenemos movimiento de pasajeros, nuestras exportaciones atuneras salen vía marítima por Guayaquil o Pozozo.
¿realmente tiene sentido invertir en el puerto de Manta, en el aeropuerto de Manta? Sí, yo creo que las infraestructuras como aeropuerto, puerto, terminales terrestres, vías, son infraestructuras multimodales. Cuando tienes este tipo de infraestructuras funcionando en buen estado, con buen mantenimiento, lo que genera son economías de escala. Los costos de producción de las empresas se reducen considerablemente. Generas competitividad. Entonces, por supuesto que es rentable, pero es un retorno económico en el mediano y largo plazo. Si tú me hablas de si una concesión es buena o mala por los réditos que deja esta concesión a la ciudad, depende de qué lado de la orilla estés parado. Si tú te pones del lado del municipio y crees que no es suficiente la inversión que va a quedar por el alquiler, digamos, del espacio o del terreno, bueno, tienes que ver si es que conviene desde el punto de vista indirecto por la paralela creación de empleos o la denominación de sectores que se van a mover alrededor del desarrollo aeroportuario. Y ahí tienes transportes de carga, tienes servicios de almacenamiento y bodegaje, tienes una múltiple impacto y una consecuencia de lo que sería una delegación. Entonces, como para hacer un resumen de esta primera etapa, podríamos decir, en términos generales, que una concesión, en este caso aeroportuaria, siempre y cuando esté bien esquematizada, con delineamientos claros, en este caso debería funcionar para la ciudad. Debería generar fuentes de trabajo, debería generar un dinamismo económico gracias al turismo que podría generar. Listo. Ahora, ¿por qué la ciudad se ha tomado tanto tiempo, por decirlo de alguna forma, y inclusive hace algunos días ha salido y ya la concesión no va? ¿A qué crees que se da eso y por qué se generó ese problema? Cuando en teoría es todo un ganar-ganar. Porque pasa por el tema de las competencias. ¿Quién es el dueño del aeropuerto? ¿Ya? ¿Quién lo administra? Así es. Cómo está configurada el sistema, la administración del aeropuerto es la Dirección de Aviación General Civil, ¿no? Eso es área pública. Es un ente público adscrito al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es decir, que el gobierno tiene la administración del aeropuerto. Y el gobierno decide cómo se lo delega, bajo qué figura y a quién se lo delegaría. Pero ningún privado te va a meter dinero para que te lo administre el gobierno. Ya voy a entrar a eso porque es importante que primero sepamos a quién pertenece esa institución. Entonces, el municipio no tiene nada que ver, queridos oyentes, no tiene nada que ver el municipio con la administración del aeropuerto. O sea, el municipio no quita nada. El municipio no tiene absolutamente nada que ver con ese tema. Ya, entonces ahí me sacaste de una ignorancia porque la verdad yo sí hasta cierto punto culpaba al municipio y a sus representantes por una gestión debatiblemente no óptima. Al municipio no tener ninguna injerencia en la administración o concesión del aeropuerto de Manta, ¿el impacto del municipio cuál es? Las obras aledañas. Sí, y además, bueno, el caso puntual de esta concesión o de esta delegación, lo que es una negociación del gobierno coreano directamente con el gobierno ecuatoriano. Entonces, los inversionistas coreanos, que dicho sea de paso, es una empresa pública coreana, como decir, por ejemplo, acá, Damen, exactamente. No comparándolo, no vamos a comparar peras con manzanas, pero la misma línea de negociación. Sí, pero buena empresa pública. Claro. Como son empresa pública estatal, lo que quieren, ellos quieren entenderse con el gobierno ecuatoriano. No se quieren entender con Rigoberto Carvalho, ni con Jaime Rodríguez, ni con el municipio, ni con nadie más que no sea el gobierno, porque ellos quieren negociar a ese nivel. El gobierno lo que hizo es crear un convenio, tener un convenio con el municipio para que el municipio sea parte sin derecho a voto, por decirlo así, pero que sea parte de las mesas de negociación, para que en el marco de las negociaciones que se estaban haciendo queden réditos para Manta en términos de un canon fijo anual para la ciudad, es decir, de todo lo que iba a pagar el inversionista al año, una parte quedaba. El debate está si eso era mucho o poco. Esa es otra historia que podemos conversarlo más adelante. Pero yo quiero hacer una analogía. Si usted es un inversionista y tiene $1 millón y no sabe dónde poner ese $1 millón, ¿en base a qué toma su decisión de inversión? ¿En base a qué tomarías tu decisión de invertir en algún lado? En función del riesgo. ¿Qué más? Eso. Ok.
porque en función de riesgo, mi inversión va a tener un retorno. A mayor riesgo, el retorno debería ser mayor riesgo, el retorno mayor, porque tengo más opción de perderlo. Así es. En este caso, si yo soy, bueno, en este caso tú me dices que es una empresa pública, privada, que viene de Corea, definitivamente debe haber un interés económico, un capital. Has dado el clavo. Tú dices, tú vas a invertir donde haya, dependiendo de tu perfil de riesgo, donde haya un mayor riesgo. Si tú quieres un inversionista arriesgado, como lo son los coreanos al invertir en Ecuador, porque el Ecuador es un país riesgoso, ¿qué esperan ellos? Como tú bien dijiste, Un buen retorno. Buen retorno. Así es. Un buen retorno, en términos financieros, ¿en qué se mide? En base a una tasa interna. Así es, así es. Los inversionistas te van a decir, ok, yo voy a poner mi plata y yo espero, voy a poner un ejemplo, que mi proyecto en los 10 años tenga una tasa interna de retorno bajo estas condiciones negociadas. Mínimo yo debo tener un retorno de, mi invento, un 15%. Total. Porque si tienes un retorno, digamos, más bajo que eso, tú ya no te metes ni siquiera a negociar, no te importa. No justifica riesgo. Eso quiere decir que con las condiciones que tú te sentaste a hablar con el gobierno, tienes un 15%. Y si el gobierno mañana te pide más, ¿qué va a pasar con tu tasa de retorno? Va a caer. Lógico. Eso pasa en inversiones públicas o privadas. Así es. Entonces, la cosa, ¿por qué se cae? La cosa se cae concretamente por errores infantiles del proceso que te voy a explicar más adelante. El proceso de adjudicación. Del proceso de... O sea, la burocracia. Son temas burocráticos, errores infantiles de funcionarios medios, eso sí debo decirlo. Pero también se cae, digamos, pienso yo, por presiones innecesarias y no sustentadas por querer exigir más de lo que le daba la sábana a la inversión. Si el inversionista tú le pides más, que la tasa interna de retorno va a caer y el inversionista ya no va a venir. Eso pasa en las licitaciones internacionales. Cuando tú sacas un proyecto a licitarlo internacionalmente, a esperar al mejor postor, y vienen 3 ofertas, generalmente se toma la oferta más atractiva para el ofertante o para el país o para la empresa. Si esa empresa, ya habiéndote hecho una oferta que ya sabe cuál es tu punto de equilibrio, viene atrás Pepito y Juanito y te dice, no, eso no es suficiente para nosotros, los inversionistas sencillamente no van a caer. Primer. O sea, a ver si me entiendo. Había un preacuerdo y después decidieron que ese preacuerdo no era lo suficientemente atractivo, digamos. No necesariamente, no. Había pequeñas personas o grupos de personas que se opusieron a eso porque decían que no era lo suficiente para mal. ¿Tú crees que la oposición de las personas que hayan hecho esto se basa netamente en un tema económico? Eso es muy debatible, no creo. Yo creo que más bien son posturas, quizás desinformadas. ¿Ideologías? No, quizás es desinformación, pienso yo. Yo le atribuyo a la desinformación. Pero ya entrando al tema de por qué manda este proceso se declaró desierto, te voy a explicar en este instante, pero más bien quisiera ver que a veces tienes inquietudes y hacemos un break. Hasta ahí. ¿Sí? Sí, yo para hacer un break aquí, yo creo que en esta primera etapa hemos quedado un poquito más claros de la necesidad, digamos, de un concesionamiento de un área aeroportuaria como esta, entendiendo que por conceptos normalmente el área pública no es un buen administrador. Y no tiene músculo financiero. No tiene la facilidad de un músculo financiero, pero también tenemos que tener muy claro que el privado es un canibalista, ¿no? Entonces, si bien es cierto que Ecuador es un país de alto riesgo, donde yo necesito una tasa interna de retorno alta para justificar ese riesgo, no deja de ser menos cierto que en un nivel macro, global, donde yo tengo una comunidad desde Asia que cada vez tiene mayor poder adquisitivo y mayor facilidad de viaje, y Manta me conecta de forma directa con Galápagos, yo creo que aquí hay algo más que el tema económico. Yo creo que aquí hay un macro, porque solo China calcula mover en los próximos años más de 100 millones de personas en turismo. Entonces, si yo digo listo, mi conexión directa es con Galápagos, que debatiblemente es el lugar más lindo del país,
debatiblemente, sin dejar afuera la Amazonía y otros lugares muy bonitos, sin lugar a dudas, yo creo que la inversión coreana no solo va por un tema económico, más allá de que sí debería tener una tasa interna de retorno alta, yo creo que va más por un tema estratégico. Geopolítico, por supuesto. Geopolítico. Por supuesto. A ver, yo sí eso sí, que entendí ahorita la premisa y la idea. Así que es verdad, no sabría decirte con certeza si es geopolítico, pero definitivamente, y esto lo ha dicho esta empresa públicamente, forma parte de un plan de expansión de operaciones en Latinoamérica. Así es. Y eso sí pasa también por un fenómeno que ya lleva décadas, en donde las principales economías asiáticas están tratando de un poco posicionarse globalmente en el comercio internacional. Y eso, y eso se puede fácilmente contrastar porque esta empresa ya ha realizado sus operaciones y nuevas inversiones en Perú. ¿En qué parte de Perú? Entiendo que, no me acuerdo si el aeropuerto de Callao, no sabría decirte con exactitud, pero sé que están en Perú, están en Colombia y vino una delegación a Manta al Ecuador para analizar 3 aeropuertos. Se fueron al aeropuerto de La Tacunga, que queda a 1 hora del aeropuerto de Quito. Es un aeropuerto complementario al aeropuerto de Quito, fácilmente delegable y rentable, por decirlo así, por la cercanía estratégica que tiene con Quito, como servicios complementarios, y además porque La Tacunga es la capital de las flores, de la producción florícola del país. 1. 2. Se fueron a Santa Elena, a Santa Rosa, perdón, al aeropuerto de Santa Rosa, en la provincia del Oro. Tampoco les llamó la atención. Vinieron a Manta y les gustó Manta. Manta tiene una ubicación geoestratégica por su cercanía con el Asia. Dentro del mismo casco urbano tenemos nuestro propio puerto y tenemos un terminal terrestre. Entonces, no solamente una bondad. Un sistema multimodal en una línea, es fantástico. Es la única ciudad en la costa este de Latinoamérica que tiene esa bondad, que dentro de su propio casco urbano tiene las tres, digamos. Nos falta el tren. Nos faltaría un tren y un sistema fluvial, pero con los ríos que tenemos, eso es difícil. Bueno, entonces, entendiendo esa parte del intermodal, Rigo, ahora la pregunta clave yo creo es, desde lo legal, desde la estructura legal, ¿cómo podemos llevar a cabo efectivamente esta concesión? Ya, un poco para explicarlo de forma muy general, cuando alguien quiere hacer negocios con el Estado, tiene 2 formas. ¿Ya? Principalmente 2 formas, puede haber muchas más, pero principalmente hay las 2 formas. Una es a través de un concurso público, en donde tú y N cantidad más de personas presentan sus propuestas. Eso pasa a ser una licitación, en donde la licitación con las mejores condiciones favorables para el Estado gana. Es decir, entran a competir muchos, una especie de puja, en donde la oferta más barata y de mejores condiciones es la que gana. Esa es la que más generalmente se usa en el sistema de contratación pública. A nivel internacional es parecido. Cuando hay inversionistas extranjeros que están interesados en hacer negocios con el Estado, hacen sus propuestas y si es uno o varios, ganan generalmente las mejores condiciones, cumple de acuerdo a lo que se le llama los pliegos de contratación. La otra forma es a través de alianzas público-privadas. La primera que te mencioné está respaldada por la Ley de Contratación Pública y otros instrumentos legales que existen en el país. La otra es a través del Código Orgánico de la Producción, en donde básicamente dice que si el presidente de la República identifica un tema de prioridad para el Estado, puede excepcionalmente, importante esta palabra, excepcionalmente delegar directamente a una iniciativa privada la delegación sin pasar por todo el concurso. ¿Verdad? Y ahí te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos garantizar el fiel cumplimiento de una de estas 2 políticas o vías sin entrar al famoso negociado interno? Porque tal vez yo puedo hacer alianza público-privada, pero tal vez yo la hago porque ya está un tipo de amarre y no dejo o excluyo a tal vez otros integrantes. ¿Cómo podemos evitar eso? O sea, bueno, en el caso puntual del aeropuerto de Manta, estamos hablando que estás negociando tú a tú con una de las 10 economías más fuertes del planeta y uno de los que más mejor rankeados están en temas de corrupción. Entonces,
Entonces, hablar, digamos, de un beneficio individual para uno o pocos en el proceso sería muy antojadizo sacar una conclusión, pero lo que sí se puede decir es que es una negociación a nivel diplomático, a nivel internacional y una negociación a nivel de instituciones de Estado. Y como nada más y nada menos que una de las compañías, cuando la estoy defendiendo, porque también puede ser cualquier otro país. A lo que voy es que los procesos y la transparencia a veces se pierden en procesos intermedios o en mandos medios. ¿Por qué crees que Corea ha decidido invertir en Ecuador? ¿Qué crees que lo motivó, lo catapultó para que Corea diga, voy a Ecuador? Bueno, yo te puedo decir que porque viví en Corea del Sur más de año y medio, yo pude dar fe del proceso de crecimiento que este país tuvo en apenas 30 años de convertirse de uno de los países más pobres del mundo después de la guerra a ser potencia mundial. Y más allá de explicar las razones por qué pasó esto, que pasan por desarrollo económico, políticas internas de apoyo a la inversión, etc. Hay una fuerte dictadura, dicho sea el paso. O sea, pasó de todo ahí. Pero hoy por hoy son lo que son por todo esto que pasó. ¿Por qué se fijaron en el Ecuador? No creo que se fijaron en el Ecuador, se han fijado en Sudamérica, con una estrategia, como lo mencioné, de expansión de negocios y de expansión de geopolítico de los países de Asia y del poder asiático en la región. Entonces está claro que la economía global avanza en base a la competencia entre los países, principalmente las dos economías, China y Estados Unidos. Del lado de Asia tiene China y sus aliados, que es todo el eje sureste de Asia, y por el lado del occidente, Estados Unidos y también economías europeas. Entonces, ser así y entendiendo la geopolítica, yo creo que tenemos dos opciones, ¿no? O le pedimos más plata, o nos vamos donde nuestros amigos yanquis y decirle, oye, el negocio que quiere Corea te lo doy a ti, o no es tan así. Ok, poniendo en el ejemplo que dices, ¿podría el Estado ecuatoriano hacer la licitación internacional y salir a preguntar quiénes se interesaban en el aeropuerto de Manta, en las condiciones que estaba viviendo? Sinceramente, ¿nos va a llegar a ofertas? Yo sinceramente pienso que después de una pandemia global, en donde prácticamente la industria aeronáutica está destruida, en un escenario donde el turismo se va a recuperar en los próximos años y probablemente sea el sector que más se demore en recuperarse, que hayan regresado a ver al Ecuador para potenciar una infraestructura, un sector aeronáutico alicaído, de verdad que creo que es una oportunidad, pero sí nos debe hacernos preguntar por qué. ¿Por qué están regresando a ver al Ecuador? Eso quiero llegar, porque mira, a mí una vez me dijeron una realidad que dice, cuando la limosna está buena, hasta el mendigo duda. Y ahí es donde yo quiero llegar. ¿Por qué Corea se quiere meter en Ecuador? ¿Qué tiene Ecuador que los coreanos digan ahí es? Y ahí es donde yo digo, y cuidado, por un concepto capitalista, monetarizado, dolarizado, entramos a sacrificar espacios tales como Galápagos, y yo vuelvo a insistir con lo mismo, porque para mí la concesión del puerto de Manta, la verdad yo creo que no tiene nada que ver con Manta, es más, ni con Ecuador, y que es netamente estratégico para conectar con las Islas Galápagos. Más nada. Para mí es un espacio aeroportuario de escala para llegar a la isla Galápagos. Lo que sí estaba sobre la mesa era la apertura de nuevas rutas Manta-Tahití, que es punto medio entre Sudamérica y Asia del Sur. Y pero es que esa ruta me llama la atención, porque si tú no tienes gente acá, no tienes movimiento de personas. Chile, que mueve 30 veces más gente que nosotros, Santiago de Chile, no tiene esa ruta. Y te hace directo a Singapur. Claro. Entonces, ¿por qué voy a pensar que en Ecuador me van a conectar el puerto de Manta, que es una cosa chiquitita, que no tiene 300.000 habitantes, con otro puerto que tampoco tiene 300.000? Entonces, ¿es real? ¿Es romanticismo político? ¿O qué mismo es? Porque desde el pragmatismo no me hace sentido. Lo primero que debemos, antes que nada, es recuperar nuestras rutas internas en espacio continental, que ya las perdimos. Después pensar en una ruta Manta-Galápagos, que la tuvimos y la perdimos. Así es. Y después ir pensando en otras rutas
continentales e intercontinentales que por supuesto dependen del nivel del movimiento de pasajeros. Entonces, pero esto lo saben los expertos aeronáuticos, ellos sabrán qué rutas son las más convenientes, pero eso no depende de la oferta. Este negocio portuario y aeroportuario funciona así, es como que tú tengas un taxi y si tú eres dueño del taxi, ¿a ti qué te conviene? Subir un pasajero y llevarlo a su destino, y cuando estás en el destino traerte otro pasajero. Porque si estás en el otro lado y lo traes vacío, estás perdiendo plata. Falso flete, se llama. Igualito, falso flete. El sector transporte funciona así, igual que el sector portuario y aeroportuario. El sector portuario, si tú no consolidas contenedores de ida, tienes que consolidarlos también de vuelta para que pueda hacer negocio. Igual los aviones. Entonces las rutas tienen que estar activas de lado y lado. Si eso no es así, no es eficiente. Entonces, eso no te lo puede prometer un delegatario, porque ellos no son dueños de las personas, no son dueños de las líneas aeronáuticas, de las aerolíneas. El concesionario lo que se puede comprometer es tener un aeropuerto operativo, con una buena torre de control, con puntos de seguridad, etc. Ese es el rol del concesionario. El rol del gobierno, ¿cuál es? El rol del gobierno es que haya carreteras buenas para que infraestructura complementaria, y del municipio también. El municipio tiene el rol de que el sector turístico de la ciudad, la seguridad de la ciudad sean buenas, que haya coordinar con el sector privado para que las condiciones se presten para que ese aeropuerto sea operativo. Entonces, como mensaje final, no sé si final, pero podemos seguir debatiendo mucho, es acá no solamente se trata de las personas que hacen la propuesta para concesionar, es un pacto con todos, un pacto común, del sector privado, del gobierno, del municipio. Cada uno tiene que hacer su parte, de lo contrario, no va a quedar. Tengo una pregunta abierta que el otro día me la hicieron y te la transmito. ¿Qué tan cierto o tan falso crees tú que puede ser la idea de que la concesión del puerto se viene abajo con el único motivo de poder traer una base naval gringa de nuevo a Manta? Estamos hablando del aeropuerto. Sí. Del aeropuerto. ¿Crees que es viable que en vez que vengan los coreanos vuelva la base gringa, que vuelvan los norteamericanos a Manta, como en el 90? Yo lo he escuchado por ahí, pero me he preguntado inclusive. Una buena. Miren, qué buen programa. Ese tipo de preguntas no salen en las mesas de trabajo. Pero es buena pregunta. ¿Qué puede pasar? O sea, a mí me preguntaron, oye, ¿tú crees que esta avenida abajo de la concesión tiene vínculo directo que el presidente Lazo visitó a Estados Unidos durante su operación y se fue a visitar con este, y de repente el presidente estaba por acá y 3 días después la concesión se cae y 4 días después el ministro o el embajador gringo está visitando las zonas productivas de Santo Domingo, Manaví, y no sé dónde? Entonces como que tú dices, bueno, esto es un rompecabezas gigante, y si yo comienzo a unir piezas y yo soy pro-yankee y no soy tan asiático, y por ahí me conviene que esté la base gringa. Puede ser, pero si ese fuera el caso, Colombia sería una potencia aeronáutica porque tiene 7 bases gringas. Entonces, no sabemos. Pero tiene control aéreo, algo que no tenemos nosotros. No, puede ser que no sea potencia aeronáutica, pero controla su espacio aéreo. No, también. Tengo entendido, es muy pobre. Sí. No. Camilo nos comentaba ese día. Hay un término, y si yo no soy experto en caso, pero en los cielos es espacio soberano y hay una parte dentro del proceso de delegación que decía que no se delegaba, no sé, cometería un error en capaz. Pero eso es en papel. La práctica dice que te faltan radares de control antiaéreo, Manta no tiene radares, en Manta salen avionetas todas las noches, nadie sabe de dónde O vienen. sea, todas esas cosas depende de cómo negocian, ¿no? Pero todas esas cosas, las personas que se van a hacer cargo de la parte operativa de una inversión tienen que decir, yo me hago cargo de esto porque esto va a ayudar al negocio que yo estoy proponiendo. Claro. Si tú eres un inversionista, a mí me gusta ponerle de los dos lados. Si tú eres inversionista, tú dices, yo te voy a invertir en estos equipos porque estos equipos están relacionados con mi inversión. Así es, lógico. ¿Ya? No te van a veces, claro, por responsabilidad social o otras cuestiones, hay empresas que te invierten por un tema social o de sostenibilidad, que sí, generalmente son cositas pequeñas, ¿no? Pero no sé si es este el caso realmente, pero es una posibilidad. En términos generales, ¿tú crees que una concesión del aeropuerto de Manta, ya, pragmáticamente hablando,
tránsito, sean los coreanos, sean los gringos, sean los alemanes, sean Francia, que vengan. Si concesionamos nuestro aeropuerto, perdón. Primero, hay un caso de LAN Chile que habla que LAN Chile estaba a punto de quebrar y logró sobrevivir gracias a la estrategia empresarial que ellos hicieron, que fue netamente consolidar el movimiento de ruta a ruta, pero por carga, no por pasajero. Ellos a los pasajeros no le pagaron bola. El pasajero, digámoslo, era el extra, porque es difícil a veces tener gente que va y viene. Pero tal vez carga siempre tenemos. Claro. Entonces, eso por un lado. Entonces, realmente, ¿tenemos la suficiente carga para tener concesionado un aeropuerto? ¿O tenemos la suficiente gente? Yo creo que esa pregunta la debe responder el sector privado, porque yo creo que carga sí hay. Como mencionamos, que este negocio es por donde hay carga, donde hay carga van las líneas. Y sabemos que nuestra carga, mucha de nuestra carga se está yendo por Guayaquil, al menos carga que sale de nuestro puerto sigue saliendo por Guayaquil, y seguramente productores de la Sierra Central siguen subiendo su carga a Quito o a Guayaquil y les resulta más barato irse por esos lados porque no pueden venir a mandar. Voy a poner un ejemplo claro: los bananeros de la provincia de Los Ríos, donde hay una fuerte concentración de producción de banano, salen por Puerto Bolívar, que es en la Chana. ¿Por qué? Porque les queda más cerca. Si tuviéramos la vía Manta Quevedo concesionada vendría toda esa carga por acá. Entonces es un trabajo conjunto, no solamente es el Estado debe asumir en su parte. Para irnos una cosa, yo solo quiero poner un tema a analizar para comenzarlo cuando venimos. En un país que debatiblemente somos el tamaño de una moneda, donde en la costa y la sierra no hay ni 1000 kilómetros de distancia, ¿es necesario tantos puertos y aeropuertos? Claro. Bueno, respondiendo a tu pregunta, si es necesario más puertos, más aeropuertos, yo creo que a todo país que tenga infraestructura estratégica le viene bien. Y yo más bien quisiera que ustedes mismos se contesten esas preguntas y les llego con un dato. El 95% de toda la carga que se maneja en nuestros puertos del país sale a través del puerto de Guayaquil. El 95% de toda la carga. No tengo los datos en toneladas, pero el 95% de... ¿Necesitamos o no? Yo diría, si queremos desconcentrar un poco, porque de esa carga viene de todo lado del país, incluido la carga manabina, que se va a Guayaquil, sale de todo lado del país y se centralizan en Guayaquil las exportaciones. Si queremos descentralizar eso, si queremos romper ese centralismo, necesitamos más infraestructura alrededor del país. Y necesitamos infraestructura en donde se produce nuestros bienes exportables, nuestra oferta exportable, porque esto genera economías de escala, menores costos de producción y de transporte, etc. Entonces, finalmente, si necesitamos o no, obviamente va a depender de lo que se le conoce como el hinterland, que es el área de incidencia alrededor de los puertos y de los aeropuertos. Entonces, el hinterland de nuestro aeropuerto y de nuestro puerto, que están en el mismo lugar, es básicamente toda la parte sur de Manabí. Inclusive, yo me atrevo a decir toda la provincia de Manabí, porque el puerto de Esmeraldas es especializado en producción petrolera y la producción petrolera se genera ahí, se exporta por ahí, y además es un puerto más enfocado a carga de ese tipo. Entonces, yo creo que el puerto de Manta, por las bondades que tiene, ser un puerto de aguas profundas, y hablo ahorita de puertos, no de aeropuertos, sino para ilustrar las bondades estratégicas, logísticas que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia, es cierto que nosotros tenemos una mina de oro y que necesitamos aprovecharla. Y cuando digo aprovecharla, digo delegarla bien, concesionarla bien. ¿No le resultaría, no a Manta, sino al país, más rentable desde el punto de vista financiero, antes de concesionar un aeropuerto en Manta, crear una vía ferroviaria y vial de 8 carriles Manta-Guayaquil? El Estado no tiene plata para eso. No, concesionar igual. Pero, pregunto, ¿qué conviene más a Manta? ¿Concesionar un aeropuerto
O concesionar una vía ferroviaria, por ejemplo, que te lleve 500 contenedores al día. Esa es una pregunta que yo caería en un error de decirte si no tengo los datos. Yo caería en un error tremendo de decirte que porque no tengo el análisis de factibilidad del uno y del otro. No sé cuál es la tasa de retorno del uno y del otro y no hay estudio a la mano, al menos del lado ferroviario. Pero eso es fácilmente, es cuestión de saber dónde está la carga y dónde está la demanda. En donde está la demanda existe un mercado. Y donde existe el mercado existe una posibilidad de inversión y de un retorno Pero la financiero. carga es de Guayaquil. ¿A qué? La carga es de Guayaquil. Sale de aquí, ¿no? Es de La mayoría. Sí. No. La mayoría de industrias. Sí. Y acá mandan unos 500 contenedores de atún que para nosotros son bastantes, pero la verdad que por el barco Ahora, hay salud. es como que nosotros, cuando se habla tanto, ¿no?, de la vía Manta-Manaus, como una vía, un proyecto enorme que iba a beneficiar a la Lo provincia. terminó haciendo el norte de Perú, la vía. Al final del día, esas cosas se hacen cuando un Estado, cuando tienes un gobierno con una premisa de fuerte inversión pública y que está dispuesto a invertir su dinero en infraestructura Pero con una planificación estratégica. con planificación estratégica que responda a necesidades de desarrollo. Es y que a a eso un plan de quería llegar, a eso quería llegar, porque si tú armas una planificación estratégica con un plan de desarrollo, y tal vez no estuviéramos hablando de la concesión del aeropuerto. Y yo te puedo decir, si había planes de desarrollo, ha habido desde hace más de 15 años metas ambiciosas para las metas del Plan Nacional de Desarrollo que dice construir un aeropuerto en Tarragona, ese nivel no, sino son metas más amplias, metas nacionales. Entonces, por decir, por ejemplo, exportar N cantidad de toneladas o incrementar la posición del Ecuador frente a otros países, el índice de competitividad de Ecuador frente a otros países. Y cuando mejora significa que detrás has hecho Claro, un algunas montón cosas de bien. cosas más. Claro. Entonces, esas son las metas de desarrollo, pero para que tú puedas cumplir esas metas tienes que tener infraestructura. Sin duda. O sea, al final del día se hablaba, por ejemplo, insisto, de la Manta Manaus, del tren playero, de la refinería del Pacífico y tantas cosas que nos han dicho, toditas tenían su correa financiera y su viabilidad y seguramente eran rentables porque había inversionistas interesados. Entonces no podemos decir que no era rentable porque ningún inversionista va siquiera a mencionar el proyecto si no es rentable. El origen del tema es, el meollo del asunto es el origen del financiamiento. ¿Quién va a financiar esa obra? Porque dependiendo de quién financie, es la figura de concesión o delegación o de herencia privada, etc. Entonces, para entenderlo mejor, si Corea del Sur quiere invertir en el aeropuerto de Manta, está chévere. Pero si viene Maduro y quiere invertir en la refinería del Pacífico, ya no está tan chévere. Pregunto. En lo personal, yo creo que sí, creo que estoy viendo. Voy a empezar de nuevo porque te meses la ¿Qué le pasó? ¿Le afectó la pregunta? Yo se la tomó Claro. A ver, espérate. Para retomar, a ver, si invierte Corea del Sur, está bien en el aeropuerto. Pero si invierte el gobierno de Venezuela en la refinería del Pacífico, está mal. No, yo creo que siempre, primero, las personas que toman decisiones de este tipo, decisiones nuestros gobernantes, por supuesto miran al tema político, ¿no? Geopolítico en este caso. Claro. Más allá de quién es el malo o el bueno en geopolítica, yo creo que los países tienen que ser lo suficientemente responsables para darle a sus ciudadanos la mejor oportunidad de desarrollo. Totalmente. Si viene un país que geopolíticamente no es lo que más estratégico para nuestras economías, tendrá sus implicaciones políticas con otros socios comerciales. Concretamente hablando, Estados Unidos, que es un mercado interesante para el Ecuador, etc. Podemos hacer negocios con Venezuela o con Cuba, seguramente nos van a cerrar las puertas. Nos van a cerrar las puertas. Así es. Y si asimismo empezamos a abrirnos al mundo, porque yo creo que es importante abrirse al mundo progresivamente, hacer negocios de forma responsable, cuidando nuestra industria nacional, etc. Eso es un tema a analizar, porque el abrirse al mundo
Es un tema analizado. Sí, hay que Mira Chile como está. Sí. Mira Colombia, mira Francia. Los impactos del aperturismo y del Por eso te decía, el capitalismo es bonito hasta que eres devorado por el capital. O sea, así me cachas. El capitalismo es bonito hasta que te come el capital. O tú te comes el otro ficha. Entonces ahí hay un tema a analizar. Tenemos ejemplos como Colombia, que vive en paro, Chile, que hoy día el que está ganando las elecciones es un revolucionario de los pingüinos del 2008, que tiene 35 años, y que es la marca que diferencia, y tienes a Francia que se levantó antes de ayer con 1.500 personas. Entonces, este aperturismo o esta globalización marcada donde nos engañan o nos quieren decir que una alianza pública-privada es buena o mala, tiene su impacto. Sí. Tiene su impacto en varios términos. Entonces, como para ir redondeando, yo lo que quería era preguntarte al final de la vuelta, para Rigoberto Carvalho, entendiendo la geopolítica de Corea del Sur, las necesidades que Corea o el mundo asiático o el lado asiático tiene por un concepto de gente de llegar a América del Sur. Uno, dos, entendiendo la posición de Ecuador, un país tercermundista, con un montón de dificultades económicas, sociológicas, etcétera. ¿Cómo no aprovechar esta oportunidad también? O sea, también tenemos que ser un poquito medio pendejones si es que me dan la mano y yo no la agarro, sea quien sea, ¿no? En este caso muy puntual. Entonces, analizando todas estas cosas, ¿eso no es necesaria la concesión de la libertad? A ver, primero yo creo, un poco respondiendo al tema del capitalismo depredador, yo creo que no todos los países son así, para empezar. Entonces, yo creo que el capitalismo no tiene un solo color, es como decir de que tiene un solo color de rojo o decir un solo color de azul, ¿no? El mundo ha evolucionado tanto y los sistemas políticos, los sistemas económicos han evolucionado tanto que prácticamente el sistema político en cada país es distinto. Entonces no tienes una sola forma de capitalismo, una sola socialismo, una mix de todos, no hay. O sea, no hay la receta perfecta para cada país. Yo creo, como economista y cientista económico, cientista social, yo creo que el sistema debe responder a demandas sociales y a una justa redistribución de la riqueza, a la demanda de la ciudadanía y justa redistribución de la riqueza. Si la inversión es rentable, en buena hora, y si a su vez hay un retorno social que satisfaga las necesidades del ser humano y se distribuye la riqueza nacional de forma justa, ponle el nombre que quieras al sistema político, capitalismo, socialismo, etc. O sea, el mundo está funcionando así. Pero para llevar a la segunda... Solo antes que pases a la segunda, es que para mí el término justo, entre grandes comillas, es súper debatible. Súper debatible. Porque para mí tal vez es justo repartir de mi ganancia el 1%. Y ya está. Y tal vez para ti es justo que yo reparte el 30%. No, porque eso ya estás categorizando la justicia, y yo más bien creo que eso pasa por un tema de acceso a oportunidades, no por aquí o acá, sino por acceso. Pero yo creo que ese es otro tema. Sí, para sí, el siguiente podcast podemos hablar de eso. Pero ya hasta te olvidé de la segunda parte de tu pregunta. ¿Cuál era? Si era necesario la concesión. Definitivamente yo creo que este no es un trabajo de ahora. O sea, este es un trabajo que viene de hace fácil 7 años, con misiones diplomáticas, misiones comerciales, y empezar a trabajar un tratado de libre comercio con Corea del Sur. No me acuerdo si es tratado de libre comercio o un acuerdo comercial. Era un acuerdo comercial que venía desde el gobierno hasta de Correa. Así es, desde Correa. Entonces es algo que ya viene de atrás. No es que aparecieron, ha habido un lobby. Es como cuando tú quieres traer inversionistas a tu empresa, te toma a veces años hasta que tu empresa, los inversionistas se regresen a ver a tu negocio. Entonces, esto es un trabajo que vino durante muchísimo tiempo, ya está en sus etapas finales. Hubo unas últimas declaraciones hace 1 o 2 días del ministro diciendo que se iba a continuar la negociación con la misma firma coreana, y yo en lo personal pienso que no se puede perder esta oportunidad y los mantenses tenemos que luchar para que se den. Para que se den, por supuesto, velando por un proceso transparente, velando por que sea un beneficio que resulte en retorno social y económico para la ciudad, porque yo creo que el impacto mayor va a ser el impacto complementario una vez que estén los coreanos. Todo eso que se va a generar, acordémonos que Corea del Sur está entre las 10 economías más grandes del país, la Hyundai es un monstruo, es coreano, Samsung, LG, todas esas
La verdad que sí. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo que no podemos dejar pasar esta oportunidad. O sea, no todos los días, entendiendo la perspectiva en la cual estamos, yo sé que a veces nuestro ego no nos deja entender muchas cosas, tales como que somos Ecuador, una cosa chiquitita, dentro de Sudamérica, que es otra cosa chiquitita. Yo siempre digo, Sudamérica es como África, aunque no guste. Y nuestros países son muy parecidos a los africanos. Sudáfrica, Chile, así, ya está. Es lo más parecido. Y de ahí el resto somos muy iguales. Entonces yo creo que sin lugar a dudas esto es una oportunidad. Lo que a mí sí digamos, me deja ese sabor amargo en la boca es que entendiendo la oportunidad que es, también entiendo que es una oportunidad para los colegios. Claro, como cualquier inversión. Exacto. Y ahí es donde yo creo que lamentablemente, me guste o no, nuestro poder de negociación no es tan alto. No. Y aunque queramos sacar mucho, no creo que tanto podamos sacar. Me da miedo, soy sincero, me da miedo que pase un poquito el tema GUNSA. Esto es una decisión que pasa por un costo-beneficio. Entonces, ¿te la juegas o sigues? Puedes jugar todo o nada y decir, ¿sabes qué? No nos vayamos con esta oferta que tenemos sobre la mesa en fin de vida. Vámonos con un concurso internacional. Han tenido 3 procesos de concurso internacional que se han caído. Sí, así es. Se han caído y no nos ha ido muy bien. Entonces, yo creo que No tenemos buena fama fuera. no tenemos buena fama afuera. Tú lo has dicho, somos una ciudad todavía pequeña. Sí. Y en base a eso yo, como Rigoberto Carvalho, yo sí le apuesto a aprovechar las oportunidades que se nos pone enfrente, la historia, que la economía, y como mantenerse más bien aprender de esas oportunidades, porque en los próximos años sabremos generar más negocios, si tenemos por 30 años, en 30 años acaba esa elección y podemos volver a en ese entonces, dependiendo de las condiciones y con todo el aprendizaje, inclusive hacernos nosotros mismos cargo de nuestro aeropuerto. Claro. 30 años pasan, ya pasaron 15 desde que estamos debatiendo estos temas. Así es. Vendrán nuestros jóvenes profesionales, nuestros hijos, y ellos serán quienes tomen la decisión, pero la responsabilidad es ahora nuestra, y decir sí o no. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es algo que todos los mantenses tenemos que analizar. Este ha sido un espacio donde hemos podido compartir un poquito las ideas, ciertas coyunturas, ciertas preguntas que tal vez todos nos hacemos, donde tratamos de entender ciertas cosas desde lo más básico hasta un poquito lo más técnico. Y simplemente lo que hemos tratado de hacer hoy día es una conversación donde podemos explicar esto a todos ustedes. Ese sería el primer capítulo. Rigo. Espero que les haya gustado, ojalá haya sido de su utilidad, insisto, al calor de las conversaciones salen algunos criterios, unos pueden ser personales, otros no, pero otros sencillamente informativos, pero lo importante es que ustedes se creen su propio criterio, juzguen por ustedes mismos y debatan en casa, debatan con amigos, y así nosotros poder empezar a poner sobre la mesa temas importantes para la sociedad y para ustedes. Un abrazo enorme y gracias, Jaime, por acompañarnos. Gracias a ti, Rigo, gracias al equipo técnico, al productor. Fuerte abrazo y estamos viéndonos Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.